El eco de la revelación del abogado resonaba en la mente de Beatriz como un tambor distante. Una herencia millonaria en secreto. Había pasado de la rabia al desconcierto y su voz interior luchaba con preguntas que palpitaban de forma inquietante. ¿Por qué nunca se lo contó? ¿Qué más había ocultado su madre? Su estómago se retorció y el aire se volvió pesado de incertidumbre. La mezcla de emociones la había dejado en un estado casi paralizado. Mientras trataba de asimilarlo todo, decidió que debía confrontar a Ana. Con el corazón acelerado, salió de su casa hacia el hospicio, pero el camino se sentía más largo que nunca. Sus pensamientos giraban en un torbellino. ¿Acaso el dinero era la razón por la que Ana había decidido marcharse? ¿La había echado de su vida porque sabía que su pasado la ataba a aquel secreto? Cuando finalmente llegó al hospicio, tomó un suspiro profundo y cruzó las puertas. El aire helado le dio la bienvenida, un contraste brusco con la calidez de su hogar. Caminó por el pasillo, pero en lugar de encontrar a su madre sentada en su silla, se topó con un grupo de ancianos que murmuraban entre ellos. La preocupación en sus rostros era palpable. «¿Dónde está mi madre?», preguntó Beatriz, la voz cortante como el cristal. «Se la llevaron», respondió una anciana, su voz temblorosa. Beatriz sintió que el suelo bajo sus pies se desmoronaba. Su madre había sido trasladada a la sala de emergencias. «¿Qué le pasó?», se preguntó. Un dolor punzante se apoderó de su pecho. De pronto, una enfermera se acercó, y su semblante serio no presagiaba nada bueno. Se acercó a Beatriz y antes de que pudiera preguntar, la enfermera le informó. «Lo sentimos, su madre sufrió un infarto. Está en estado crítico». Beatriz sintió que el aire se le escapaba. Todo giraba a su alrededor. Las palabras flotaban en su mente como nubes oscuras, atrayendo su atención hacia lo más aterrador. La rabia, la frustración, todo lo que había acumulado se desvaneció en un instante. Ahora lo único que importaba era Ana, su madre. Se dirigió al área de emergencias con la esperanza de un milagro. Cuando llegó, el monitor bip, 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 el incesante ruido, se sentía como un martillo en su cabeza. Entró a la sala donde Ana yacía en una cama, pálida y frágil. La visión la golpeó con fuerzas que nunca imaginó. Beatriz se acercó y conforme lo hizo, vio que en la mesita de noche había una caja abierta. Fue como abrir una caja de Pandora. Dentro, una serie de documentos estaban expuestos, recibos, testimonios y un diario desgastado. A medida que la adrenalina corría por sus venas, tomó el diario y comenzó a leer. Las palabras de Ana eran un torbellino de emociones. Allí se desnudaba su alma, historias de sacrificio, amor, arrepentimiento, pero también un secreto que nunca esperó. No solo el dinero había sido ocultado. Ana había tenido otra vida, una vida anterior que incluía un matrimonio fallido antes de conocer al padre de Beatriz. Un hombre que no solo la había dejado en crisis, sino que también se había llevado su enorme fortuna. El corazón de Beatriz latía con fuerza. Su madre no solo había ocultado un tesoro financiero, sino una vida llena de sombras. Un grito desgarrador desató la confusión en su interior. Justo cuando la enfermera entró, un sonido inusual siguió. El monitor emitió una alarmante señal de advertencia. Ana abrió los ojos, sanando ligeramente, pero su mirada reveló un mundo de tristeza y secretos. Beatriz no sabía si sentir alivio o terror. Las revelaciones apenas comenzaban, y la verdad que había llevado a su madre a una vida en el olvido estaba a punto de saltar a la superficie. La enfermera, confundida por lo que veía, se acercó a la cama, un destello de preocupación en sus ojos. Beatriz, con el corazón en la mano, se dio cuenta de que cada pregunta no solo tendría respuestas, sino que traería consigo más caos del que ya había imaginado. Ahora todo indicaba que lo que creía saber sobre su madre y su vida estaba a punto de transformarse en una tormenta de revelaciones que cambiaría para siempre su percepción
de lo que realmente significaba ser madre e hija. Beatriz se sintió como si el mundo se le viniera encima. La enfermera la miró con dolor en los ojos. Ana, la lentitud con la que se movía el monitor a su lado era un recordatorio cruel de cómo el tiempo parecía correr en torno a ellos. Beatriz se agachó, mirando a su madre en esa cama, y el miedo la envolvió. «¡Mamá!», gritó, y su voz sonó como un eco en la sala silenciosa. Ana giró lentamente su cabeza hacia ella. En su mirada había un destello de reconocimiento, pero también un océano de soledad y arrepentimiento. Beatriz sintió las lágrimas brotar de sus ojos mientras deseaba que ese momento fuera diferente, que hubiera tiempo para arreglar lo que rompió la última vez que se vieron. «Beatriz». Las palabras de Ana eran apenas un susurro, pero contenían una carga de años que la hija nunca había comprendido. «Mamá, ¿por qué no me dijiste nada? Lo que hayas guardado debió ser nuestro». La frustración se mezclaba con la tristeza y su voz se quebró. Ana intentó mover la mano, buscando un contacto, pero su fuerza parecía desvanecerse. ¿Por qué era tan difícil abrirse? ¿Por qué no había tenido el valor de dejar atrás su miedo? Mientras Beatriz contemplaba el diario en la mesita, los recuerdos de su infancia se barajaban en su mente como cartas perdidas. Entonces ocurrió. Un estruendo, el sonido de un golpe violento resonó en el pasillo. La puerta de la sala de emergencias se abrió de golpe y un grupo de médicos y enfermeras entró en tropel. Beatriz dio un paso atrás, el corazón en un puño. La euforia de esos momentos se desvanecía. «Emergencia», gritó uno de los médicos. «Necesitamos despejar la sala». El ambiente se volvió caótico. Beatriz, paralizada por la confusión, observó cómo la situación se desmoronaba rápidamente. Y en medio de ese caos, algo que nunca imaginó ocurrió. Una figura familiar apareció, atravesando la puerta como un espectro de su pasado. Era su padre, Javier, la misma persona de la que nunca había vuelto a oír. Un hombre del que se dijo que se había marchado y que llevaba años desaparecido. Beatriz sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. ¿Por qué estaba aquí? ¿Qué estaba haciendo en medio de esta crisis? «¿Qué haces aquí?», preguntó, la incredulidad salpicando su voz. Los murmullos de los demás comenzaron a llenar la sala. Los rostros se giraron hacia él, llenos de curiosidad y sorpresa. Él no le respondió. Caminó hacia la cama de Ana con un único propósito. Había una urgencia en su andar, una falta de tiempo que Beatriz no alcanzaba a comprender. Ana se congeló al verlo, y la reacción de su madre fue visceral. Su rostro se tornó pálido, y ella murmuró algo que Beatriz no pudo entender. ¿Qué más había escondido Ana? El médico, con un aire de santidad, apartó a Javier y comenzó a examinar a Ana. Beatriz, aún sin poder procesar el impacto de la llegada de su padre, se acercó con el pecho lleno de preguntas. ¿Era realmente el hombre que había dejado a su madre? ¿Qué secretos compartían que ahora, bajo esas luces frías, emergían como fantasmas? Ana, en un esfuerzo casi invisible, intentó girar la cabeza hacia Javier. Beatriz sintió que debía intervenir. Se acercó, entrelazando sus dedos con los de su madre, mientras el caos continuaba. El eco de sus pensamientos retumbaba en su cabeza. ¿Quién era realmente su madre? ¿Y qué secretos había compartido con el hombre que había destruido su hogar? Un zumbido helado la recorrió de pies a cabeza. ¿Cómo podían haber funcionado las cosas de esa manera? Ahí, en medio de la tormenta de confusión, se dio cuenta de que había más en juego que solo una herencia. Su vida, su infancia, su historia familiar entera estaba construida sobre cimientos que se tambaleaban. Mientras la atención se centraba en Ana y los médicos se afanaban por salvar su vida, Beatriz se preguntó, ¿será Javier parte de la solución o del problema? ¿Qué más estaba oculto en ese diario desgastado? La revelación de su padre era solo el principio. Los secretos parecía que tenían vida propia y estaban dispuestos a salir a la superficie, amenazando con arrastrarla a una corriente que jamás podría haber imaginado. Beatriz se sentó al borde de la cama, sintiendo la presión en su pecho. La mano de Ana apenas se movía,
y el pálido rostro de su madre la llenaba de incredulidad, miedo. Las emociones se amontonaban en su interior como una tormenta a punto de estallar. Allí, frente a ella, el silencio era abrumador. Pero el caos llegó inesperadamente cuando Javier, su padre, cruzó el umbral. La mirada de Ana se encendió al verlo. No había alegría, solo una profunda tristeza. Beatriz sintió que el aire se le escapaba. ¿Qué hacía aquí en este momento, en esta crisis? La enfermera se detuvo. Sus ojos parpadeaban entre la confusión y la preocupación. ¿Papá? La voz de Beatriz tembló. No podía ser real. La figura que toda su vida había sido un fantasma, ahora estaba allí, en carne y hueso, desdibujando su mundo. Javier no la miró. Se acercó a Ana y por un instante el tiempo se detuvo. Su madre murmuró algo, palabras que no alcanzó a escuchar en medio del zumbido de los monitores. Beatriz se levantó, el corazón retumbándole en los oídos, sin saber si debía gritarle o caerse en llanto. Los médicos comenzaron a trabajar. Uno de ellos presionó con firmeza sobre el pecho de Ana. Beatriz se mantuvo al margen, mirando a su madre, quien parecía desvanecerse bajo la luz fría de la sala de emergencias. ¿Por qué no estaban atendiendo a su madre? Era como si su vida dependiera de una conversación que todos ignoraban. «Necesito que se aleje», gritó uno de los médicos a Javier. Pero él se mantuvo firme, sin apartar la vista de Ana. Ella lo miró intensamente, sus ojos anhelando algo que Beatriz no entendía. «No lo hagas, Ana». No, se filtró la voz de Javier, y por un momento el caos se detuvo. Ana, en un intento desesperado, extendió una mano hacia él. ¿Qué estaba pasando? Beatriz se congeló. Esa conexión, esa súplica, desató chispas en el ambiente. De repente, Ana miró a su hija. «Beatriz», susurró, una lágrima resbaló por su mejilla. Él no es quien crees». El segundo en que escuchó esas palabras, todo se desmoronó. Beatriz sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. No estaba preparada para lo que estaba a punto de descubrir. Nadie lo estaba. El monitor comenzó a emitir un pitido alarmante. Había algo más entre ellos, algo que jamás había imaginado. Fue entonces cuando un grito atravesó el aire, proveniente del pasillo. La enfermera corrió hacia la puerta, la mirada aterrorizada. Una anciana apareció, con el rostro pálido y una mirada desesperada. «La sala de emergencias es un desastre», gritó entre sollozos. En ese momento, todo se volvió un torbellino. Beatriz vio como un grupo de personas se agolpaba. Sus voces se convertían en una cacofonía de miedo. La anciana explicó, sus palabras apenas comprendibles, que un hombre armado había irrumpido en el hospital y estaba exigiendo algo. El caos se desató. Beatriz sintió que el mundo se desmoronaba y su mente no podía procesar la serie incesante de eventos. ¿Qué estaba sucediendo? Su madre, su padre, la herencia. ¿Todo esto era una pesadilla? La enfermera ordenó a todos que se agacharan, y Beatriz, en una mezcla de terror y confusión, buscó a su madre. Ana intentaba hablar, pero Beatriz solo estaba concentrada en Javier. ¿Por qué había venido ahora? ¿Era él parte de esta locura? Mientras las luces del pasillo parpadeaban, una sombra se proyectó en la puerta, y la ansiedad se escurrió por el corazón de Beatriz, como un río desbordado. Había algo en la forma en que Javier miraba a Ana que le resultaba inquietante. Una mezcla de temor y culpabilidad. «Esto es culpa tuya», le escuchó murmurar. Fue un destello que encendió un fuego dentro de ella. ¿Qué significaba eso? ¿Qué había hecho Javier en el pasado? El pánico creció, y mientras el sonido de pasos y gritos resonaban, Beatriz se dio cuenta de que la verdad estaba a punto de salir a la superficie. Cada pregunta, cada secreto, podía cambiar su vida para siempre. Sin embargo, la pregunta más grande permanecía. ¿Podría soportar la verdad que se avecinaba? La tormenta era inminente, y el futuro seguía siendo un caos. Beatriz se sentó al borde de la cama sintiendo el caos a su alrededor. Javier no era solo un espectro de su pasado, era un hombre que había hecho mucho daño. El zumbido de los monitores era casi ensordecedor, y el sudor le corría por las sienes.
La plegaria que había hecho por su madre se mezclaba con un torrente de sentimientos confusos: rabia, tristeza, miedo. Nunca había deseado ver a su padre, pero ahora tenía que lidiar con su presencia en la sala de emergencias. «¡Quítate de ahí!», gritó un médico, empujando a Javier, pero él no se movía. Un silencio extraño se instaló en la habitación. Las miradas de todos se posaron en Ana y Javier, en un tira y afloja emocional que Beatriz no podía comprender. Las palabras que su madre había susurrado resonaban en su cabeza: «Él no es quien crees». ¿Qué significaba eso? El miedo le dio un vuelco al estómago. ¿Podía su madre estar diciendo que había más secretos? ¿Que había más en juego que solo esta crisis de salud? Y justo cuando pensaba que cualquier cosa que siguiera no podría ser peor, un grito desgarrador cortó el aire. Era una anciana del pasillo que corría. Sus ojos anhelaban escapar del horror. «El hombre armado está aquí». Su voz estaba llena de terror. Beatriz sintió cómo el aliento se le cortaba en la garganta. Sus pensamientos se paralizaron. ¿Qué? La angustia, el temor, la posibilidad de que la situación pudiera ir de mal en peor, la rodearon en un abrazo helado. Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Las enfermeras comenzaron a gritar, instando a las personas a buscar refugio. Javier, al escuchar eso, se abalanzó sobre Ana, protegiéndola con su cuerpo. Beatriz notó algo en su postura, algo que la llenó de inquietud. La mirada que él le daba a Ana no era solo de preocupación. Había un entendimiento que la hacía temer lo peor. La sala se convirtió en un espacio frenético. Beatriz se lanzó al suelo, el corazón latiendo como un tambor. Las luces parpadeaban. Allí todo se volvió un caos espantoso. Gritos, pasos, la ansiedad en el aire era palpable. Y cuando miró hacia arriba en busca de su madre, Beatriz se dio cuenta de que Ana y Javier estaban al borde de una revelación que cambiaría todo. Ana abrazó a Javier. Él se volvió hacia ella, y en un susurro que solo ella podría escuchar, dijo algo que hizo caer a Beatriz en un mar de dudas. «Lo siento, lo hice por ti». ¿Qué? Beatriz no podía soportarlo. ¿Qué había hecho Javier? ¿Por qué se estaban diciendo esas cosas? Justo en el momento en que su mente colapsaba, un estruendo resonó. La puerta se abrió de golpe y un grupo de hombres armados irrumpió en la sala, sus rostros cubiertos por pasamontañas. Sus órdenes eran claras y frías. El caos estalló y Beatriz, paralizada, no sabía qué hacer. Sin embargo, lo que la dejó verdaderamente helada fue lo que uno de los hombres gritó: «Esa es la mujer, el dinero está en ella». Beatriz sintió que le robaban el aire. ¿De qué estaban hablando? ¿El dinero? Su corazón se aceleró. Todos los ojos se volvieron hacia ella, y en un instante, el enrevesado pasado de su madre y su padre se volvieron el centro de atención. Ana soltó una exclamación, pero Beatriz no podía concentrarse en lo que decía. El peso de la verdad la golpeó de una vez. ¿Era su padre parte de esto? ¿Su vida familiar estaba ligada a un crimen mayor del que había imaginado? Una verdad oscura comenzó a elevarse entre ellos. Un peligro latente que amenazaba con devorarlo todo. ¿Quién era realmente su madre? ¿Y qué secretos había estado guardando? El eco de esas palabras resonaba en su mente mientras los hombres avanzaban, y Beatriz comprendió que su vida nunca volvería a ser la misma. El pánico se desbordaba, y la revelación estaba a punto de cambiar todo lo que creía saber. ¿Sería esto el final de su historia? ¿O el comienzo de un nuevo capítulo lleno de peligros y descubrimientos desgarradores? Beatriz sintió el frío en su piel, mientras los hombres armados la miraban. ¿El dinero está en ella? Resonó en su cabeza como un eco ensordecedor. Miró a Ana y Javier, cuya conexión intensa parecía cargar la habitación con una energía explosiva. La angustia de su madre y la preocupación en el rostro de su padre se entrelazaban. Beatriz nunca había imaginado que esta noche podría ser tan caótica. El hombre armado se acercó, su mirada dura fija en ella. Con cada paso, la presión en el pecho de Beatriz aumentaba. «Dame el dinero», exigió, y el eco de su voz reverberó en la sala. Todos se quedaron en silencio, su mirada fija en ella.
Beatriz sintió el sudor resbalar por su frente. ¿Qué dinero? ¿De qué hablaban? Ana pareció recuperar un poco de aliento. No, por favor, dijo, suplicante, mientras intentaba levantarse, pero sus fuerzas la traicionaron y se desplomó. El monitor de su madre comenzó a pitar, creando un ominoso ruido que se sumaba al caos. Beatriz sintió que el terror invadía su corazón. «Mamá, no», gritó corriendo hacia ella. El hombre se volvió hacia Ana. «¿Quieres que la matemos? Díselo». La amenaza colgaba en el aire como una nube oscura. Un grito ahogado de Beatriz llenó la habitación. Era una explosión de una angustia que había estado atrapada en su pecho. «Detente», gritó Javier, y por un momento todos los ojos se posaron en él. Con la mirada fija en Ana, exhaló lentamente. «Ella no tiene el dinero. Yo lo tengo». Las palabras lo sorprendieron. Beatriz se quedó congelada, incapaz de procesar el impacto. ¿Qué estaba diciendo su padre? «¿Cómo puedes tener dinero si desapareciste cuando más lo necesitábamos?», replicó ella, su voz temblorosa. Los hombres se miraron entre sí, sus expresiones cambiando. «¿De qué hablas?», preguntó uno, frunciendo el ceño. Javier comenzó a hablar, su voz casi un susurro. «Cuando me fui, me llevé todo, pero no por mí, Beatriz. Lo hice para protegerte». Las lágrimas comenzaban a caer por su cara. «Necesitaba que te alejaras de este mundo sombrío». Ana sabía que el dinero provenía de algo oscuro, algo que nunca quise que supieras. El hombre armado no estaba convencido. «Muéstralo aquí y ahora», exigió, apretando su arma. En ese momento, Ana giró su cabeza. «No, por favor, no harás eso», dijo, con dificultad. «No quiero que esto termine mal». Pero Javier no retrocedió. Su mirada reflejaba una determinación feroz. Beatriz sintió que un torrente de emociones la envuelve. Era imposible que su padre siguiera en pie en medio de esta tormenta. La tensión se volvió insoportable, y luego, en un giro devastador, un sonido ensordecedor sacudió la sala. Un disparo resonó, y el tiempo pareció pararse. El cuerpo de Javier se tambaleó hacia atrás, y Beatriz vio cómo caía al suelo, un charco de rojo expandiéndose rápidamente a su alrededor. «No», gritó, cayendo de rodillas junto a él. El caos se desató de nuevo, mientras la enfermera comenzó a gritar instrucciones, y las sombras de los hombres armados se transformaron en figuras de terror que se movían rápidamente. Beatriz apenas podía entenderlo. Su mundo estaba girando. ¿Por qué había pasado esto? ¿Qué secretos había guardado su padre que llevarían a este final trágico? Mientras el caos crecía a su alrededor y la realidad se disolvía en la confusión, Beatriz notó algo en el rostro de su madre. Ana había cambiado. El temor y la tristeza se estaban transformando en algo más, un destello de lo que podría ser una revelación. Con los ojos abiertos de par en par y una mezcla de tristeza y verdad, Ana murmuró: «El dinero no es lo que piensas, Beatriz. Lo que guardé es algo que nunca imaginaste». La atmósfera se volvió opresiva, y Beatriz sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Qué podía hacer? ¿Qué era tan importante que había infligido tanto dolor? Con un nudo en la garganta y el corazón palpitando, supo que cada parte de su vida estaba a punto de desmoronarse, tal como su padre lo había hecho frente a ella. El caos era absoluto. La adrenalina corría en sus venas. No podía salir de este ciclo de terror y revelaciones. ¿Qué más estaba oculto en esta familia que se desmoronaba? ¿Qué otras verdades devastadoras estaban a punto de salir a la luz? Y lo más importante, ¿podría sobrevivir a esta tormenta? Beatriz miró a su padre caer al suelo. Su cuerpo inerte se deslizaba lentamente hacia el linóleo frío, como un títere cuyos hilos han sido cortados de repente. El caos a su alrededor se transformó en un zumbido lejano. Cada grito, cada rayo de luz, se desvanecía mientras su mundo se hacía añicos. Se vio atrapada entre el horror de una madre enferma y un padre que había regresado solo para ser un eco de su doloroso pasado. El ruido se convirtió en un murmullo distante. Desesperación. ¿Por qué tenía que ser así?
No, 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 gritó Beatriz, arrastrándose hacia Javier. Quería tocarlo, quería que cualquier cosa lo despertara. Pero el pálido color de su piel y la falta de movimiento la paralizaron. «Llamen a seguridad», gritó una enfermera. Su voz portante se entremezcló con el sonido de las sirenas que comenzaban a sonar afuera. Beatriz sentía que su corsé emocional se aflojaba. La marea de incertidumbre subía hasta su cuello. ¿Y si realmente era demasiado tarde? Un hombre armado irrumpió nuevamente, su rostro oculto, pero el lenguaje de su cuerpo estaba cargado de desconfianza. Miró a Ana e hizo un gesto con su arma, apuntando a su madre. Beatriz se puso de pie, el cuerpo temblándole mientras se interponía entre ellos. «No», gritó, levantando las manos, «soy yo la que tienen que querer». Pero sus palabras se ahogaron en el aire espeso de la tensión. Ana, pálida y apenas consciente, la miró con ojos llenos de dolor. La conexión entre madre e hija era palpable. La desesperación de Beatriz chocó con la confusión de Ana en un momento crítico. El tiempo parecía un remolino y todo se intensificó. Un disparo hacia arriba resonó y cada respiración se volvió más difícil. Una ululación estalló desde el exterior. Más gritos de pánico. Un equipo de seguridad del hospital había llegado. En sus rostros había determinación, pero un caos creciente se extendió en el aire, y de pronto, que el verdadero giro comenzó. Beatriz sintió un tirón en su mente. Justo cuando ella se concentraba en Javier, en su padre agonizante, conocía su angustia más personal, algo rompió en su interior. Ella no solo quería que él volviera a la vida, necesitaba respuestas. «No puedo hacerlo», se escuchó la voz de Ana, una mezcla de horror y un dolor que resonó en las paredes. «Ya no puedo más». Fue entonces cuando Javier, en un esfuerzo lastimoso, llevó su mano al pecho. Beatriz vio algo brillante caer de su chaqueta. ¿Dinero? No, era un dispositivo, un pequeño artefacto que parecía vibrar en la luz de la sala. Antes de que pudieran procesarlo, un destello de luz generó una explosión en el pasillo. Estallido. Ruidos ensordecedores. El mundo se desvaneció en la surrealista combinación de chillidos y luces. Estallaron más gritos, pero esta vez no solo eran de miedo. Eran gritos de reconocimiento, de confusión. Todo era un caos. Beatriz, cubierta de polvo, se las arregló para levantarse. Buscaba a su madre, a su padre, pero no podía ver. El fuego y la multitud se mezclaban, formando un panorama de terror. ¿Era posible que esto fuera un ataque dirigido a ellos? Un torrente de memorias la golpeó mientras luchaba por mantenerse en pie. Una figura máscara comenzó a emerger del humo. No era un extraño, era un hombre que conocía bien. Su cuerpo se sentía familiar, su andar era el mismo. «No puede ser», pensó Beatriz, mientras su corazón se detenía. «Hija», gritó el hombre, era el abuelo de Beatriz, el padre de Ana. Ella había creído que estaba muerto. ¿Qué hacía aquí? La habitación se volvió un escenario surrealista. El tiempo volvería a detenerse. La verdad cruda y dolorosa atravesaba su mente. Había tanto que no sabía. Su abuelo sonrió, pero era una sonrisa cargada de secretos. «Todo esto, querida, no es lo que parece», exclamó, mirando tanto a Ana como a Javier. «Lo que tu madre ha guardado es parte de algo mucho más grande, algo que nos persigue a todos». Beatriz sintió como el aire se le escapaba. No solo se trataba del dinero, había una historia oculta que clamaba ser revelada. La vida de su familia nunca había sido solo la suya. Siempre había sido un tablero de ajedrez lleno de movimientos que nunca vio venir. Mientras la luz del fuego crepitaba y las sombras bailaban a su alrededor, un inesperado despertar comenzaba. La revelación iba más allá de lo que cualquiera había imaginado. ¿Qué secretos azules y templados había ocultado su madre? El eco de las palabras de su abuelo resonaba. Nada es lo que parece. Beatriz quedó atrapada entre su padre derrumbado, su madre temblando y lo que parecía su abuelo resucitado. La vida que pensó conocer se desvanecía y cada revelación prometía un nuevo nivel de caos.
Mientras unos hombres armados corrían, una verdad se formaba entre ellos. ¿Qué camino les esperaba? ¿Sería el inicio del final o simplemente el final de un engaño? El humo seguía flotando en la sala mientras Beatriz temblaba. Las palabras de su abuelo, su sorprendente llegada, parecían girar en el aire denso. ¿Qué es lo que no sé?, se preguntó, sintiendo el pulso acelerado en su pecho. La conexión entre Ana y Javier era palpable, pero la presión creciente la envolvía, haciéndola dudar de todo lo que conocía. «Beatriz», gritó su abuelo, su voz rasposa cortando el caos. «Escucha, no es seguro aquí. Tienes que salir ahora». La urgencia de sus palabras resonó en ella, pero su mente luchaba con la incredulidad. «¿Por qué habrías de aparecer justo ahora?», pensó. Necesitaba respuestas. Mientras los gritos resonaban en el pasillo, el sonido de pasos se acercaba. Era cada vez más difícil encontrar sentido entre el miedo y la desesperación. Ana, tambaleándose entre la conciencia y la desesperación, extendió su mano hacia Javier. Beatriz sintió que una ola de pánico la inundaba. «¡Mamá, no!», gritó, derrumbándose al lado de su madre. La ausencia de su padre la aplastó. La sala se transformó en un caos de voces y portazos, y la vida de su familia se desvanecía frente a sus ojos. Un médico empujó a Javier, quien aún trataba de levantarse del suelo. Beatriz se sintió atrapada entre el pasado y el crudo presente. Entonces, mientras el caos se hacía más intenso, un sonido que nunca esperó escuchar resonó. «¡Detente!», gritó el hombre armado, apuntando hacia Ana. Todos en la habitación se congelaron. Beatriz sintió que el tiempo se detuvo. Fue en ese instante que su abuelo dio un paso al frente y levantó la mano. «No», chilló, «tienes que escucharme. No tienes idea de lo que estás envolviendo en esto». El hombre titubeó, pero sus ojos permanecieron fijos en Beatriz. Ella sintió el sudor frío recorrer su frente. En un giro inesperado, Javier, aún en el suelo, pronunció unas palabras que sorprendieron a todos. «No soy el único que guarda secretos», gritó, su voz resonando en la sala como un trueno. La atención se centró de nuevo en él. Beatriz sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué quería decir con eso? En ese instante la atmósfera se tornó aún más tensa. «Dímelo», exigió el hombre armado, desbordado por la rabia. Javier respiró hondo. «Tu madre, Ana, no fue solo mi culpa. Ella también estuvo involucrada». Los murmullos estallaron en la sala. Beatriz quedó paralizada, sintiendo que el suelo se abría debajo de ella. Nunca había sospechado de su madre, pero antes de que pudiera procesar todo, una anciana gritó detrás de ellos: «No, no lo hagas». Y de repente tuvo una mirada intensa hacia Ana. El hombre armado se volvió hacia la anciana, confundido. «¿Qué sabes tú?», preguntó. A medida que la pensión se desviaba, Beatriz vio a su abuelo avanzar, su rostro lleno de determinación. «Yo sé que este dinero, el dinero que todos buscan, pertenece a Ana. Y no solo eso, su vida está en peligro debido a lo que ella ha ocultado». Las palabras del abuelo sacudieron a Beatriz. ¿Qué más había en esta trama de engaños? ¿Cuál era el horror que su madre había escondido? Un susurro retante de terror se adueñó de ella. «Desde el principio, siempre ha sido por la protección de la familia», siguió su abuelo. «Tenía que hacerlo». La sala parecía a punto de estallar. Beatriz sintió que la realidad se fragmentaba más y más. Aquel hombre armado era solo un ceñido disfraz del terror, que siempre había estado oculto dentro de su propia familia. Cada revelación extraía energía de la habitación. Ana, finalmente, levantó la vista hacia su abuelo. Su voz quebrada. «¿Tú lo sabías? ¿Lo sabías todo este tiempo?». «No tenía otra opción», respondió él, la tristeza reflejada en sus ojos. «Debí protegerte incluso de ti misma, incluso de mí». Beatriz sintió que la desesperación invadía su ser, y el impacto de esas palabras se sentía como un pedazo de cristal rompiéndose en su corazón. Ella miraba a sus padres, contemplando lo que había sido su historia familiar, una trama de secretos y traiciones.
El ambiente se tornó una espiral de confusión, un giro inesperado que transformaba la realidad. Justo cuando todo parecía a punto de colapsar, un estruendo retumbó por el pasillo. Policías llegaron en tropel, iluminando la escena con linternas, y los gritos que comenzaban a surgir eran más que evidentes. «¡Es la policía!», gritó uno de los enfermeros, y la tensión se intensificó. El hombre armado comenzó a retroceder. Un instante pasó, y en medio del bullicio, Beatriz vio un brillo en el ojo del hombre. Una bomba. Fue un instante brutal cuando se dio cuenta. En una fracción de segundo, todo se tornó negro. La realidad se desdibujó. En su mente resonaban las palabras. Ella también estuvo involucrada. La vida de todos se desplegaba en una red de engaños, mientras la oscuridad la engullía. El humo seguía flotando en el aire espeso de la sala de emergencias, mientras Beatriz luchaba por asimilar lo que estaba sucediendo. La visión de su padre, Javier, desplomándose en el suelo, se repetía como un eco en su mente. La tensión se había vuelto palpable, y cada pequeño ruido hacía que su corazón se acelerara. Tenía que hacer algo, tenía que reaccionar. «¡Mamá!», gritó, aunque Ana apenas podía mantenerse consciente, luchando contra la debilidad que la abrumaba. Cel había convertido la sala en un campo de batalla emocional. Las luces parpadeaban, los monitores sonaban, y el caos que ella nunca había imaginado estaba en plena explosión. Beatriz miró alrededor. La anciana, aún temblando, se movía entre las sombras. En un giro inesperado, levantó su mano, con un brillo inusual en su mirada. ¿Qué sabía? Todo el mundo parecía estar a la espera de algo más, un desenlace que aún no llegaba. De repente, un sonido sordo resonó en la sala. Una explosión tembló las paredes. Un instante de silencio absoluto se apoderó del lugar, antes de que una nube de polvo se levantara, cubriendo todo a su alrededor. Las miradas se volvieron en dirección del hombre armado, que retrocedía, sorprendido y confuso. Pero antes de que Beatriz pudiera procesar lo que estaba pasando, el hombre yacía en el suelo, sin mover un músculo. La tensión estuvo a punto de romperse. La anciana, en un acto frenético, se dirigió hacia él y con un movimiento rápido le quitó la máscara. Beatriz sintió que el mundo se detenía una vez más. Era alguien que conocía, alguien a quien había visto en el barrio. Su mente estaba en un torbellino. ¿Por qué? ¿Qué hacía él aquí, en este caos? «Tú», murmuró ella, aterrorizada. Pero antes de que pudiera hablar, Ana gritó: «¡No! ¡Detente!». Ana logró levantarse con más energía de la que pensó que le quedaba. Algo había en su voz, una urgencia que resonó en la sala. Beatriz se volvió hacia su madre. Aquello parecía el último esfuerzo de una mujer que había vivido bajo el peso de secretos devastadores. Justo entonces, el abuelo de Beatriz avanzó. Su rostro reflejaba una mezcla de rabia y tristeza. «Esto es culpa de todas nosotras», dijo, mirando tanto a Ana como a Beatriz. «Nos hemos dejado llevar por este juego. Ya basta». Beatriz sintió un nudo en la garganta. «¿Juego?». Las palabras pesaban como plomo. Esa revelación, esa subordinación a un destino que nunca eligieron, comenzaba a tomar forma. ¿Era posible que todo esto hubiera sido una trampa desde el principio? «Soy parte de esto también», dijo la anciana de nuevo, su voz temblorosa. «Y no hay vuelta atrás». Las palabras resonaron en los oídos de Beatriz como un trueno. ¿Era posible que su vida, la vida que había conocido, se basara en engaños entrelazados? Pero justo en ese momento, los ruidos de los inicios de Siena se acercaban. La realidad se estaba desplomando, y con ello todo lo que Beatriz había creído. Un choque inesperado sacudió a todos. El hombre armado, que yacía en el suelo, se movió súbitamente, levantando la cabeza con un fuego letal en su mirada. Con un movimiento rápido, tomó una pistola que había escondido. La sala quedó en completo silencio, todos congelados en el miedo y sintiendo la presión de un nuevo peligro. «Nadie se mueva», rugió, su voz resonando como un trueno. «La vida de esta mujer», dijo mientras apuntaba a Ana, «depende de unas decisiones muy malas que tomaron. Y ahora yo tengo el control». Beatriz sintió que el suelo se abría nuevamente bajo sus pies. La verdad se desbordaba desde todos los ángulos.
¿Qué decisiones, qué maldiciones estaban conectadas a su familia? Lo que había sido una lucha se estaba transformando en una condena irrevocable. El asombro se adueñó de ella, y sus sentidos estaban a flor de piel. Miró a su madre sintiendo un amor profundo, pero también una rabia incontrolable. Todo estaba a punto de consumirse en aquel instante. Aquella revelación no podía dejar a nadie indiferente. Las consecuencias de todo lo que habían vivido estaban en juego, y Beatriz comprendió que su vida jamás volvería a ser la misma. ¿Estaría lista para enfrentar lo que estaba por venir? El hombre sonrió, una sonrisa fría y calculadora. Y en un instante, Beatriz comprendió que su batalla había comenzado realmente. Pero una idea flotaba en su mente, disparando como un rayo. ¿Quién era realmente el enemigo en esta historia? Y si salía de esta, ¿qué más tendría que sacrificar? Beatriz sintió cada latido de su corazón resonar en su pecho, cada palabra del hombre armado cortando el aire como un cuchillo. El caos a su alrededor parecía un eco lejano, opacando los gritos y el sonido de las sirenas que se acercaban. Su mente luchaba por encontrar una salida, aferrándose a la claridad en medio de la confusión. Ana, su madre, estaba a su lado, cubierta de sudor y con la mirada perdida, como si estuviera atrapada entre dos mundos. «Escúchame», gritó Beatriz con la voz entrecortada. «No tienes que hacer esto». El hombre armado sonrió, pero no había calidez en su expresión. Era un brillo frío, calculador. Beatriz sintió que el pánico se apoderaba de ella, como una sombra oscura que devoraba su esperanza. «El dinero, quiero el dinero», gritó él, apuntando su arma hacia Ana, que intentaba levantarse, luchando contra la debilidad que la abrumaba. Beatriz se interpuso entre ellos, el corazón latiéndole con fuerza. «No, ella no tiene nada que ver con esto. Escúchame». Su voz se quebró, pero luchó para mantenerse firme. Justo cuando pensaba que las palabras no tenían efecto, su abuelo, aún decidido, dio un paso hacia adelante, su rostro pálido y lleno de determinación. «Tienes que escucharme», exclamó. «Todo esto es un malentendido». El hombre armado lo miró con desdén. «¿El viejo también quiere hablar?». Entonces, el sonido de los pasos resonantes se volvió más fuerte. La policía había llegado, y el tiempo se detuvo. Beatriz cerró los ojos. Todo parecía estar colapsando alrededor de ella. Un instante después, un disparo retumbó en las paredes. El hombre armado cayó al suelo, y durante un momento todo se tornó en silencio opresor. Beatriz se encontró paralizada, sin poder creer lo que había sucedido. Pero antes de que pudiera asimilarlo, el intenso sonido de un grito la sacudió. Era Ana. «No», gritó rompiendo el silencio, y se abalanzó hacia el hombre caído. Pero fue demasiado tarde. Beatriz sintió un estallido en su interior. Su madre no podía hacerse daño más. La situación continuaba girando como un torbellino. Pero había algo más que se movía en la oscuridad, como un remolino que giraba entre los escombros de su vida. En un instante, Ana se giró y miró a Beatriz. En su mirada había una mezcla de desesperación y verdad. «Beatriz». Fue en ese momento que un sonido fuerte se escuchó. Un segundo disparo, pero este era diferente. Lleno de explosivos y desesperación, resonó en el aire. Sin previo aviso, la puerta estalló. Entra la figura de un hombre robusto, vestido de una manera que no encajaba con la escena. Una chaqueta brillante y una mirada intensa. Beatriz quedó paralizada. Era Javier, su padre. Las piezas de este rompecabezas empezaron a encajar de forma alarmante. ¿Por qué no había vuelto antes? ¿Por qué aparecía ahora en medio de este caos? La confusión llenó su mente y rápidamente se convirtió en miedo. El hombre armado, aún en el suelo, se giró lentamente hacia Javier con odio en la mirada. «¿Tú?», musitó, y en un instante la escena cambió de nuevo. Javier levantó la mano, y un objeto brillante surgió de su chaqueta, un dispositivo. «¡Aléjate de ellos!», gritó, mientras apretaba un botón. Un zumbido perforó la sala, seguido de un estruendo ensordecedor.
En cuestión de segundos, una explosión envolvió todo a su alrededor, haciendo que el lugar se llenara de humo. Beatriz sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor y todo lo que conocía se desmoronaba. Gritos, desesperación. Era como un sueño, un caos irreal donde las verdades dolorosas se entrelazaban. Cuando el polvo se asentó, Beatriz se encontró en el suelo, con las manos cubiertas de escombros. La sala estaba inerte. Todo un nuevo nivel de terror la invadía. Apenas podía levantar la vista. Ana estaba a su lado, pero descubrí que algo estaba mal, y el horror golpeó su pecho con fuerza. Ana no se movía. «¿Mamá?», gritó Beatriz, pero no hubo respuesta. Su mente giraba en frenético descontrol. Rafael, el hombre que había disparado, había tomado a su madre. Y de algún modo, cada revelación, cada secreto, la había llevado a este momento, la elección de su madre, la traición de su padre. Todo se relacionaba de un modo que no comprendía. Y así, con el cuerpo de su madre a su lado y una nueva tormenta de preguntas, Beatriz supo que su vida jamás volvería a ser la misma. El eco de los secretos resonaban en su mente, llenándola de dolor. ¿Qué es lo que realmente estaba sucediendo? ¿Cuál era la verdadera historia de su familia? Mientras el polvo se asentaba, Beatriz comprendió que el caos que la rodeaba era apenas el comienzo.